el amor, la compasión de Jesús. El más glorioso trabajo de todos, alabar a Dios en su reino. Todos movidos por el Espíritu. Todo el que vive en amor vive en Dios y Dios vive en él. Vamos a hablar sobre Jesús. Hoy tenemos un miembro muy querido de nuestra familia y uno de nuestros amigos más queridos, el Padre Apóstol. Y anoche les prometí que les iba a ofrecer un recuento de toda la gran labor realizada por esta cadena sobre la visita del Papa. Y el Padre Apóstol me lo recordó porque se me olvidó. Se me olvidó conseguirles la información. Bueno, en primer lugar, se me olvidó pedir la información. Así que con una memoria como esta, no podemos llegar a ninguna parte. Y les prometo, porque mi productora me lo va a recordar, que ella va a conseguir las cosas enseguida que le diga dónde. Así, usted se preguntará que cómo manejamos esta red, ¿no? Pero Dios es quien lo hace. Bueno, es una maravilla, de verdad se los digo. Y tenemos más de 36 millones de nuevos hogares que se nos han afiliado. Y es algo, lo que hacemos, lo que queremos hacer es maravilloso. Así que les prometo que con la gracia de Dios y la memoria de mi productora, que lo haremos el próximo martes, por seguro. Esta noche les tengo al Padre Apóstoli, que está produciendo una serie sobre las bienaventuranzas. Y yo creo que hay una cosa, en verdad hay muchas cosas que no entendemos en el Evangelio. Y una de las cosas que yo creo que decimos entender, pero que en verdad no es así, son las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pobres de espíritu. Y claro, todo el mundo se pregunta, ¿quién quiere ser pobre? Claro, que es una pobreza superior a esa. Y bienaventurados seréis cuando os persigan por causa de mi nombre. Y esa es también un poco difícil de entender. Bienaventurados los limpios de corazón. Muy difíciles de entender hoy en día. Y hay varias bienaventuranzas, 8 en total. Yo les he añadido una, esta no vale, no está en la Escritura, pero bienaventurados aquellos con agallas, porque van a sufrir mucho. Muy bueno. Esa acabo de inventarla, padre. Bueno, pues tenemos aquí a un sacerdote del Señor, un hijo de Dios, muy fiel a sus votos y muy consciente del Señor, quien les hablará del verdadero significado de las bienaventuranzas. Por favor, recibamos al Padre Apóstol. Muchas gracias, madre. Es un gran placer estar aquí en Madrid. Después de lo que ha dicho, voy a tener que filmar sobre esa nueva bienaventuranza. Me gusta mucho eso. Ah, madre, pero... Yo también le he añadido uno más a los 7 dones porque pienso que hoy tenemos que ser muy audaces en cómo defendemos la fe. Me parece que si uno lo puede hacer, hay la necesidad de hacerlo. Bueno, háblenos de las bienaventuranzas, Padre. Bueno, madre, una gran oportunidad, como usted dijo, de compartir, aunque muchos no las valoren. Alguien una vez las comparó, ya que están al comienzo del Sermón de la Montaña,
con la obertura de una gran sinfonía. Ya que dan una idea de todo lo que el Señor hablará en ese sermón. Y cuando estudiamos cada una, madre, nos ejemplifican el espíritu o la actitud que deberíamos tener. Usted dijo, madre, los pobres de espíritus. Me pregunto si hoy en día muchos en verdad lo aprecian. En este tiempo tan materialista y de consumo en el que vivimos, la gente valoriza a los demás por sus posesiones, el dinero, el poder, y sin embargo esa bienaventuranza nos llama a ser pobres, no solo de acuerdo a nuestra vocación en la vida, Sí, así como usted y yo somos pobres de una forma distinta a la de los laicos, sí. pero sí están llamados a ser pobres en Creo espíritu. que es lo del espíritu lo que no entienden bien. La actitud de confianza, la actitud de inclusive aquellos que tienen riquezas, influencias en el mundo, pero saben que su confianza radica solo en Dios. No ponen su confianza en cosas materiales o en personas conocidas porque saben que al final su confianza está en Dios. Porque Dios es el que los ayudará en sus problemas, que va a estar ahí porque Él es el verdadero tesoro. Y saben que ese tesoro solo puede ser el Señor. Entonces es que se dan cuenta del materialismo que trae consigo la avaricia. Con tanta frecuencia vemos que la gente de hoy ansían el poder y a veces hasta miran con cierto desdén a los demás, tan contrario a las bienaventuranzas de Jesús. Sí, Esa bienaventuranza es muy bella porque creo que cuando se nos dice que poseerán el reino de los cielos o que de ellos es el reino de los cielos, me parece que llegamos a darnos cuenta de los verdaderos tesoros, los del reino, y no hacemos un Dios de los tesoros de este mundo. Tanta gente hoy en día, madre, ven el poder y las cosas materiales como al Dios de sus vidas y no van más a misa. Quieren ganar más dinero y por lo tanto el domingo se ha convertido en otro día laboral. así es. Es tan triste. Yo cito al cardenal Ratzinger en esa primera bienaventuranza cuando dice que el materialismo de hoy es tan intenso que estamos en peligro de sofocar todo valor espiritual. Y fíjese, es la primera llamada. Jesús pone esa bienaventuranza de los pobres de espíritu en primer lugar. La primera de todas, pues si la tenemos, nunca sucumbiremos al mundo. Jesús nos dice que no podemos servir a dos señores, Sí. el mundo y... Yo siempre he pensado que está relacionada también con la habilidad de valorar el sufrimiento. Si somos pobres de espíritu en verdad, no, no lo aceptaríamos con paz. Claro que sí, madre, porque estaríamos confiando y aceptando lo que Dios nos manda. Con frecuencia, esa primera tiene que ver con bienaventurados los mansos, quienes con frecuencia fueron perseguidos, como usted dijo. Sí, Sufrieron, sufrían, se aprovechaban de ellos. Esos son los pobres de hoy. No solo nos referimos a los pobres del bolsillo, sino que también a los pobres que son aquellos que no se saben defender, de los que la gente se aprovecha, que sus derechos son pisoteados. Vemos eso también con los no nacidos, sí. de la gran negligencia de no reconocer sus derechos que son dados por Dios, Ujú. derechos a la vida y los otros. Los mansos están muy relacionados a los pobres de espíritu, siempre listos a sufrir, confiados de que Dios los protegerá en sus dificultades y pruebas. Valorar el momento presente. ¿Sería eso parte de ser pobre de espíritu? Sí, madre, en el sentido que pueden ver a Dios actuando en sus vidas, en todos los sucesos del presente, sean buenos, malos o regulares, aceptando lo que Dios nos da y dando a Dios lo que nos pida. Y tratar de hacerlo humildemente, ya que muestra que Él es nuestro faro, es la fuerza motora de nuestras vidas, que nos guía. Eso es lo que pobre de espíritu logra en la persona. A no aferrarnos a las cosas Ajá. materiales, sino aferrarnos al Señor que actúa en nuestras vidas para realizar su propia voluntad. Eso es lo que yo pienso. ¿Qué al segundo? El sufrimiento,
Sí, bienaventurados los que sufren porque ellos serán consolados. En la serie Madre hago dos enfoques sobre esta bienaventuranza. Los sufrimientos que son aceptables al Señor. El primero, por supuesto, las cruces de nuestro diario vivir. Cuando queremos seguir a Jesús, Él nos dice, aquel que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. Todos tenemos un peso en la vida y esa es nuestra cruz, lo que sea que Jesús quiera para nosotros. Cito al Padre Pío, uno de mis favoritos, y como usted bien sabe, madre, no estaba ajeno a la cruz, con sus estigmas y sus demás sufrimientos, lo incomprendido que fue, silenciado por año y medio bajo investigación, no podía decir misa en público, pasó por pruebas muy difíciles al punto de derramar muchas lágrimas. Hablaba del sufrimiento y decía que todos en la vida llevábamos una cruz, pero nos aconsejaba que la supiéramos usar como la usó el buen ladrón y no como el malo. Sí. Ambos podían hablar con Jesús. Uno se robó el cielo. Ya sabe, decimos que el buen ladrón está en el cielo. Debido a que usó su sufrimiento para acercarse a Jesús y reconoció, hasta le dijo al otro ladrón, ¿no sientes temor de Dios al ver que estaba allí por el mismo delito? Esa fue su piedra de salvación. Qué cosa tan horrible. Cuando uno lo piensa bien, los dos estaban siendo crucificados, uno a la derecha, el otro a la izquierda. Ambos debieron haber sentido dolores muy intensos y sin embargo, uno estaba amargado, enojado, quizás en contra del Señor. Es difícil imaginar cómo todos lo hacemos cuando sentimos ese sufrimiento intenso y no nos rendimos. Es como el viejo refrán, madre, que dice que el sufrimiento lo hace a uno mejor o lo hace peor. La gente se rebela contra Dios. ¿Cuántas personas estoy seguro que usted lo escucha con frecuencia? Muchos están enojados con Dios debido a algún tipo de tragedia, Así. la suerte y hasta decepciones. Ujú, ujú. Se vuelven furiosos contra Dios. Y a la vez otro puede pasar por lo mismo y lo ven como tabla de salvación. Se dan cuenta que la mano de Dios estaba presente en ese sufrimiento y se convierte en bendición para ellos. Me parece que es eso a lo que Jesús se refería cuando decía, serán consolados. ¿Qué tal la tercera? La tercera es la de los mansos o los humildes. ¿Cuál es la diferencia entre manso y ganso? Muy bueno. Ese fue uno de mis subtítulos. ¿Es ser manso lo mismo que ser débil? Así lo titulé. Madre, la diferencia, hay mucha gente con miedo que no son audaces, que no toman posición, que no les nace decir la verdad. Quizás teman la opinión de los demás, teman algún tipo de represalia, pero la persona mansa increíblemente es la que puede controlar su enojo, sus emociones y a la vez son lo suficientemente fuertes como para expresar la verdad con palabras, decir lo que piensan. Hasta pueden lidiar con la furia de los otros. Son algo así como una abejita que obtiene el polen y de alguna forma a través de un proceso que la misma ciencia no ha podido duplicar, hacen miel del polen. Yo creo que eso lo hace el manso, porque puede apaciguar situaciones muy difíciles, momentos de rabia y de tensión, y pueden ser lo suficientemente suaves como para lidiar con personas difíciles que quizás estén enojadas por algo en particular. Es muy interesante, madre, ya que la palabra mansedumbre en griego está compuesta por dos raíces. Una quiere decir fuerte como el hierro y la otra suave como una pluma. Y creo que esa combinación es la que hace que la mansedumbre no se convierta en flaqueza o debilidad. Hay una cierta fuerza en ella, fuerza para decir la verdad que, como usted dice, la audacia. Necesitamos ser valientes en el mundo de hoy. Ser manso no es excusa para dejar de decir la verdad. Al contrario, es una forma de hacerlo, pero con respeto, de una forma que quizás ayude a otra persona, sin imponerse, tratando de expresar lo que uno siente. No de malas maneras, ni disgustados, ni bravos. Es una forma de lidiar, esa es la mansedumbre.
¿Y qué nos dice la otra? Bueno, la próxima es la del hambre y la sed. ¿Y sabe lo que hice con ellas, madre? Las espiritualicé. Hambre y sed de santidad. Veo el hambre aquí como un hambre bello de la Eucaristía. Eh, Sé que usted la toma muy a pecho. Entonces hablo del hambre por Jesús, de nuestro anhelo por Él, en la misa, en la Sagrada Comunión y en la adoración eucarística, los tres aspectos de nuestra devoción por Jesús en el Santísimo Sacramento. Y como Él nos induce a esta hambre, al deseo por Él, a su amor a través del santo sacrificio de la misa, ¿qué mayor bendición que la de poder ir a misa? Como religiosos tenemos esa oportunidad todos los días, como tantas personas que vienen aquí de todos lados, que están aquí esta noche, y los millones que nos ven y nos escuchan a través de WEWN en Washington y EWTN esta noche, los que están aquí, muchos de los cuales sienten un gran amor por la Eucaristía. Y madre, creo que el mensaje que sale de aquí es un mensaje totalmente eucarístico. Y en cuanto a la sed, la enfoqué en nuestra sed de oración, hablando de salmos, el Salmo 42, de el siervo que anhela por las corrientes de agua. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Y como Dios crea en nosotros esa sed y hambre, algo positiva, no se trata de ningún tipo de carencia, que si es negativa como la hambruna, el hambre, una sequía, no hay agua para beber, pero como factor real y positivo que haga a la persona buscar la Eucaristía y la oración. Lo he tratado de expresar de acuerdo a nuestro crecimiento en ese bello don que nos da el Señor, que es la oración. Sí, bueno, quisiera hacerle una de esas preguntas difíciles. Hay mucha gente a la que nunca se les ha enseñado la definición correcta de la transubstanciación. La Eucaristía, ¿habrá algún tipo de cuestionario que una persona promedio pudiera contestar para saber de verdad si cree en la presencia real? Por ejemplo, o si no está seguro de la fe, o, o si le enseñan algo equivocado. ¿Habrá algún tipo de pruebita o cuestionario pequeño sobre eso? No, madre, esa es una buena pregunta. Tengo que pensar un poco. Quizás habría que preguntarle a la gente cuando venga a la iglesia. Preguntarle si lo primero que hacen es buscar el sagrario. Esperemos que esté en algún lugar visible, en un lugar prominente en el centro, y cuando se arrodillen, preguntarle si lo hacen tan solo por costumbre o si lo hacen porque en verdad saben que Jesucristo, el Hijo de Dios, está presente en el sagrario. Es que esa es una forma de saber qué hacen en la iglesia. ¿Por qué me arrodillo? ¿No es eso una señal de reverencia, una señal de fe? Y creo que si lo hacen, eso puede ser un indicador, que por supuesto mucha gente hace cosas por costumbre. Algo aprendido, siempre lo han hecho así, ya no piensan más en su significado, que es algo triste, como que no se le da mucha importancia. El mismo San Francisco en su conversión y junto a sus hermanos, si veían una iglesia a lo lejos, hacían un alto, si se postraban y decían la oración que el mismo santo enseñaba. Yo te adoro, Santísimo Señor Jesucristo, en esta y en todas las iglesias del mundo entero, y te bendecimos porque con tu santa cruz redimiste al mundo. Esas son algunas ideas, madre, pero tengo que pensar un poquito más, a ver si se me ocurre algo. Una idea más que incluí en esta bienaventuranza sobre la Eucaristía, me hice la siguiente pregunta. ¿Se prepara usted lo suficiente para recibir la comunión? Ajá. Uso el ejemplo de María Goretti. La primera vez que el muchacho, que luego la mataría, Alessandro Sorinelli, la primera vez que se le acerca y le pide que cometa ese pecado de impureza, ella le responde, Alessandro, si yo lo hago, no podré comulgar. Ve, esa es una forma muy real de probar si de verdad ansiamos recibir a Jesús. ¿Evito yo un pecado mortal o uno venial deliberadamente? ¿Trato de evitar el pecado
porque quiero mi corazón limpio para poder recibir a Jesús el próximo domingo. Esa es una de las formas, madre, un tipo de prueba que pudiéramos hacernos. ¿Y qué tal esa gente que parece creer de verdad, que tienen el deseo, que quieren creer de verdad en la presencia real, pero que de alguna manera pues, sus ideas y su corazón no están en armonía? Quizás tengan el conocimiento porque fueron al catecismo. ¿Qué se pudiera decir? ¿Es falta de voluntad, de intelecto? Yo sé que la fe es un don, pero ¿qué pudiera hacer una pobre persona en un caso así? Porque parece que desean creer, pero algo se los impide. Bueno, si viven una vida de fe, me parece que el Señor provee la gracia como para darles sentido de su presencia. La gente se da cuenta de ella. Yo los retaría, quizás, madre, ¿cuándo fue la última vez que se confesaron? Porque para ir a la comunión, quizás años atrás uno se confesaba el sábado. Así me criaron a mí. Es la forma que me criaron. Y el domingo uno iba a comulgar. Yo ahora me confieso toda la semana. Quizás no pueda hacer el sábado, pero lo hago cada vez que puedo, debido al deseo de esa paz que me da. Y creo, madre, que a veces la gente se siente algo incómoda, ya que el corazón necesita sentirse más limpio, más libre, más puro para recibir a Jesús en la Eucaristía. Y tengo una historia, madre, que no sé si me responda a la pregunta. Una historia muy interesante durante la Revolución Francesa. Ya sabe que pusieron a la razón por encima de la fe en Dios, y hasta el punto de poner a la diosa razón en la Catedral de París. Bueno, un día un campesino se le acerca a uno de estos señores que atacaban a la iglesia y le comenta que está muy preocupado con todo el asunto ese de la razón, porque la conciencia no lo dejaba en paz. El revolucionario le aconseja: vaya y cometa cualquier pecado mortal, y luego, con toda mala intención, le dice: vaya y reciba la comunión, porque según él era la forma más rápida de sofocar la conciencia, de destruirla. Y así pues, los enemigos de la iglesia saben cómo destruir el amor por la Eucaristía. Así que yo dijera, madre, a cualquiera en esta situación, y estoy seguro que muchos pasan por ello ahora: cuando vayan a la iglesia, pidan al Señor que los ayude a creer o que les aumente la fe, como el hombre del Evangelio. Yo también les pediría que se confesaran. ¿Cuándo fue la última vez que lo hicieron? Porque la paz que recibimos en ese sacramento nos abre a las gracias de Dios, Madre. Eso es muy bueno. Bueno, no lo quiero sacar de las bienaventuranzas. Creo que estamos en la quinta. La quinta, Madre, los misericordiosos. Sí, benditos los misericordiosos. Los mencioné en la primera. Esta es mi favorita porque creo que la misericordia es la llave que abre el corazón de Dios. Dice el Santo Padre que, a pesar de que este siglo ha sido el más violento de la historia humana, por las dos guerras mundiales, los campos de concentración, la bomba atómica, hasta los pecados en contra de la vida, el aborto, la eutanasia, el suicidio asistido, todos esos actos terribles de violencia, dice el Papa: todavía es tiempo de la misericordia. Y si Dios es misericordioso con nosotros, es para que nosotros abramos los corazones y perdonemos. ¿Cuántos miembros de una misma familia se han dejado de hablar entre sí? ¿Por qué aferrarse? Olvídenlo, déjenselo a Dios, que sea Él quien lidie con ellos. Alguien lo ha herido, quizás esté usted en lo cierto, dígaselo a Dios en sus rezos, y dígale además que Él conoce a esa persona en lo más profundo del corazón, que no se quiere aferrar al enojo, al odio. Recuerda, madre, cuando Jesús dice que si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de tener algo contra tu hermano o hermana, que regreses y te reconcilies primero. La misericordia abre el corazón de Dios. Por eso le digo que en la medida que des, con ella misma se te dará. Es por eso que es una bienaventuranza muy bella. Te llena, lo llena el corazón a uno, nos hace parecernos más a Cristo, Madre. Es por eso que el corazón de Jesús está hinchado de misericordia hacia nosotros. Él mismo se lo dijo a la beata Faustina. El peor de los pecadores es el que más puede esperar de su misericordia. Eso es lo que dijo a la beata Faustina.
De verdad. ¿Y qué tal la sexta? La sexta, los limpios de corazón. Estos son los que actúan y viven en la presencia de Dios con su pureza de corazón, sus buenas intenciones, para alcanzar todo aquello que Él quiere que sea, como San Juan Bautista, que pensaba que Jesús tenía que crecer mientras Él disminuía. Otra cosa que hice con esa bienaventuranza, ya que creo que es tan importante hoy, debido al ambiente de inmoralidad presente en la sociedad, di una segunda charla donde enfoco la castidad que es tan necesaria. San Pablo nos dice que el espíritu y la carne son de Dios, pero ambos batallan. Y ahí nos encontramos todos. Tenemos que resistir las cosas que por placer o por el materialismo del mundo nos alejan de Jesús. Así es que si alguien quiere ver a Dios por la fe o verlo en el prójimo o ver su mano en los eventos de su vida, todo eso es parte de ese bello don de la pureza del corazón. Madre, es necesario que sean castos, sobre todo para que puedan dar ánimo a la gente, de forma que usen el don de la sexualidad que Dios les dio como parte de su vocación en la vida, aquellos que están casados, la bella llamada a la santidad. Ellos también tienen que reconocer la santidad del don de la sexualidad dentro del sacramento. Todos los que se encuentran en situaciones prematrimoniales, que sean fieles a Dios. Sé que es difícil, los jóvenes con tantas tentaciones. Jesús nos lo pide por amor a Él, por respeto a Él. Y cito a San Pablo, Madre, en esa bella enseñanza de Corintios primera, capítulo 6, donde dice, ¿no saben ustedes que por el bautismo sus cuerpos son miembros de Cristo y santuario del Espíritu Santo? Tenemos 3 minutos para las dos últimas. Los que trabajan por la paz, Los que trabajan por la los paz. hacedores de paz. ¿Cómo necesitamos de esa paz interior que, como diría San Pablo de forma tan hermosa, la paz de Cristo va muy por encima de todo entendimiento humano? ¿Sabe? Lo que más me llega de esa bienaventuranza es que el Señor nos dice que tenemos que hacer la paz, Así es, hacerla, que no nos va a caer del cielo. así es, hay que hacerla. Hay que hacerla. Siempre uso de ejemplo a San Francisco, un gran hacedor de la paz. Hacía la paz entre aquellos que reñían, como el obispo y el alcalde de Asís, que tenían una trifulca. San Francisco sufre por eso y como estaba tan enfermo para irlos a ver, logra al fin que se pongan de acuerdo. Y por ello se escribe un pequeño verso en su precioso cántico de las criaturas. Benditos los que se reconcilian, que hacen la paz. Y finalmente, Madre, los perseguidos. Y volvemos una vez más a lo que decíamos antes, de tener el valor de hablar y decir las cosas, ser valientes. Vamos a ser perseguidos cuando tomamos una postura. Sí, Madre. Qué aprieto para un sacerdote no poder decir que no. ¿Ah? No, Madre, lo quiero oír. A mí me parece que si un católico o un cristiano no sirve de espinita en el costado de los demás, hay algo que no funciona. ¿No le parece? Sí, claro, ¿cómo que no? Porque hoy, si no luchas por la verdad, no sé no sé si estás informado o si es que tienes miedo. ¿Se da cuenta? Sí, es cierto, uno tiene que tomar postura, uno tiene que expresar la fe. Ve, acabo de decir algo tonto, sé que se ha dado cuenta. A mí me gusta mucho la octava bienaventuranza de San Lucas, porque dice, bienaventurados cuando sean perseguidos e injuriados por mi causa. Salten de gozo. ¿No es algo maravilloso cuando nos sentimos como los apóstoles que se regocijaron saliendo del Sanhedrín? Los hechos de los apóstoles nos dicen que se regocijaban porque se sentían dignos de ser perseguidos por el nombre de Es Jesús. un gran gozo, Sí lo es. maravilloso. Ajá. Sabe, el cardenal Newman dijo una vez, deseo la paz, pero la verdad primero. No puede haber verdadera paz en el mundo si no existe la verdad. Y esa verdad consolará a unos, pero molestará a otros. Como la famosa frase de, creo que de Dorothy Day,
Jesús vino a confortar a los afligidos y afligir a los confortados. Y creo que era eso a lo que usted se refería, que cuando se toma una postura uno hace precisamente eso. Aquellos que estén abiertos a la verdad te adorarán, pero aquellos que se rehúsan van a tener un gran problema. ¿Qué diferencia ahora? Ya yo puedo saltar de oso. Bello, madre. Gracias, Jesús. Gracias. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa y regresaremos con sus preguntas en solo unos minutos. ¿Cómo puedo experimentar a Dios? ¿Cómo son sus ángeles? ¿Qué conoceré y sentiré en el cielo? En estas páginas, Madre Angélica responde a estas y a muchas otras preguntas. Madre Angélica sobre Dios, su hogar y sus ángeles. Ya está disponible por catálogo religioso ewtn.com o llamando al 1-205-795-5814. Que pertenecer al EWTN es pertenecer a una familia que ama muchísimo al Señor y que goza realmente llevando la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra donde llega este canal, que ya son muchísimos. Claro que sí, a la Madre Angélica un saludo de todo corazón y sé que el Señor va a saber recompensarle por una labor tan maravillosa como la que ella ha hecho con este canal. Bueno, pues aquí estamos de vuelta con el Padre Apóstol y hemos estado conversando sobre las bienaventuranzas y sé que cada cual tiene la suya predilecta. Tenemos una llamada. Hola. Hola, Madre Angélica. Hola, ¿de dónde eres? De Wisconsin. ¿Y cuál es la pregunta? Tengo dos preguntas, pero primero, felicitaciones por su curación. Gracias. Mi primer pregunta será a raíz de una bienaventuranza. Por ejemplo, cuando una persona quiere rezar por las necesidades de todo el mundo, ¿es eso una bienaventuranza? Y también sobre bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Hace poco hemos tenido una muerte en la familia, nuestro hijo. Y cuando estábamos al lado del féretro, nosotros cuatro sentimos un gran consuelo de Dios. Cada cual sintió la misma experiencia, difícil de explicar. Cada uno sintió algo especial por dentro. Yo sentía la presencia de dos seres, aunque no haya visto a nadie. Y mis otros dos familiares, cómo se sintieron tocados por cierta presencia que les inundaba el corazón. Ay, Madre, qué momento tan especial. Todos sentimos lo mismo y esto nos ha ayudado a superar el dolor. María tiene dos preguntas muy buenas. Yo diría que la primera, madre, es parte de ese anhelar por Dios. Es señal de una persona que valoriza su llamado cristiano
de pedirle a Cristo por la salvación del mundo. Yo mencionaba en la misa de esta mañana, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes hoy, que la Virgen le había pedido a Bernadette que rezara a cada rato por la salvación de las almas. Pienso que alguien que rece por el mundo ha recibido un don precioso. Y yo lo pondría bajo la bienaventuranza estar sediento de santidad, estar sediento de la presencia de Dios, estar sediento de que el Señor sea conocido y amado, que creo ser fruto de la oración en nuestras vidas. Y lo otro, madre, creo que fue un consuelo magnífico a la familia y por seguro. Si pudiera decirle algo a la persona que llamó, diría que sí, que Dios puede darnos el consuelo, aún junto al féretro. Una gracia preciosísima, aún en medio del dolor, ya que tenemos que acostumbrarnos a la separación, pero ya eso vendrá en el momento adecuado. Pero en una situación como esa es un gran consuelo. Yo me acuerdo una vez, algo muy poco usual. Mi abuelo estaba en cama, paralítico, y mi madre le arreglaba la cama, cambiándole las sábanas, y se ponía la funda entre los dientes. No sé cómo se hace hoy. Eran almohadas muy, muy grandes. Y lo hacía así con las fundas. Y ella vio dos figuras. La primera dice Anthony, y mi abuelo, que estaba postrado, se sienta en la cama, lo mira, suelta una lágrima y le responde no, y se vuelve a recostar. La otra le dice Anthony, se vuelve a sentar otra vez y responde sí. Y luego se recuesta y así se muere. Caramba. Eso fue un gran consuelo para mi madre. Era como si estuviesen preparando a nuestra madre, a mi madre, para aceptar la muerte. O sea, algo antes del hecho en sí. ¿Y se murió ahí mismo? Ahí mismo, sí. Caramba. Qué bien. ¿Diría usted que eran Jesús y María? No sabría decirle, pero él tenía... Yo lo fastidiaba mucho con eso, porque de nada más que mencionar a María, él saludaba de forma militar. Y aun cuando lo mencionábamos en casa, y él no era tan devoto, imagínate, un italiano. Y no es que los italianos no sean devotos. No. No me van a entender mal. Sin embargo, si pasaba por una iglesia, se detenía y saludaba. Lo mismo si decías el nombre de la Virgen. Y yo enseguida le decía, ¿por qué el saludo? No hay nadie aquí. Y me miraba y me decía, es que tú no entiendes. Y claro que yo no entendía. Me parece que el Señor lo estaba consolando aún antes de morir. Ajá. Y eso representa mucho. Seguro que sabía que lo llamaban. Sí, lo sabías. Y esa es una gracia. Una gracia. Sí. Dios hace cosas así, en un momento u otro. Hay que aferrarse a ellas. Tengo otra llamada. Hola. Hola, ¿De dónde es? me llamo Anthony de Nueva Jersey. ¿Cómo está, madre? ¿Qué tal, padre? Esta pregunta que creo que tiene que ver con la primera bienaventuranza. Yo quisiera que me aclarara eso de pobre de espíritu. ¿No quería Jesús que fuésemos felices? Pobre de espíritu no quiere decir que estemos insatisfechos con el mundo, con el trabajo que hacemos. Sé que hay diferentes explicaciones, pero en verdad no estoy muy claro con lo que significa pobre de espíritu. Claro que no pienso que quiera decir que estemos deprimidos o amargados, pero aún así es bastante difícil de entender. A ver, pobre de espíritu, le doy un ejemplo, madre. Usted parece ser una persona feliz. Entonces, ¿es usted pobre de espíritu? Y si lo es, ¿quiere decir eso que no está contenta con el mundo? ¿Qué puede decirme sobre eso, madre? ¿Es eso ser pobre de espíritu? ¿O estoy equivocado? Bueno, por muy feliz, no creo que uno pueda sentirse del todo dichoso. Nuestra Señora le dijo a Bernadette, no te prometo la felicidad en esta vida, solo en la otra. La felicidad es un momento, viene y se va.
El gozo es, dice el Señor, les dejo ese gozo que nadie les podrá quitar. Y yo tengo que sentir ese gozo en este momento. No importa cómo me sienta, si las cosas van bien o no, si sufro o no. Es un tipo superior de gozo que brota de mi amor por Jesús o de mi necesidad de Él, que sobrepasa cualquier tipo de necesidad natural. La primera bienaventuranza tiene que ver exactamente con ese gozo. ¿Te imaginas lo maravilloso que sería si fuésemos totalmente libres y Dios fuera nuestro centro y nuestra fuente de gozo? Dígame algunas de las cosas que ya... Si alcanzara, si fuera totalmente libre. Sí. Bueno, si estuviera libre de preocupación, libre de depresión, la gente se deprime porque no tiene lo que quiere o se les va lo que tiene. Mucha gente se intranquiliza por eso, pierden eso que los italianos llaman, lo que llaman ágita. Ágida. Sí, necesitan mucho de eso. Está muy bien eso. Hacía tiempo que no oí esa palabra. Y para ustedes que no saben lo que significa, es cuando uno está muy contento, medio loco, cuando te enojas o cuando comes mucha salsa de espagueti. Eso es ágida. Así es, madre. Como iba diciendo, nos liberamos. Y la primera bienaventuranza no quiere decir que uno no valore las cosas de la vida. O es lo que se decía del comer. Debes de comer para vivir, no vivir para comer. Debemos usar las cosas del mundo porque somos parte de este mundo. Hasta el mismo San Francisco, con todo lo pobre que era, decía que teníamos que tener un lugar donde vivir en alguna parte. Y así ellos mismos tenían su propio sitio. Debemos usar las cosas del mundo, pero sin aferrarnos a ellas, ya que tienen la tendencia de monopolizarnos, de dominar y controlar el corazón. Como cuando Jesús hablaba de la parábola del sembrador y decía que la semilla caía en tierra de cizañas y espinas, que aunque creciera, era sofocada enseguida. Lo mismo sucede con las personas que se apegan a las cosas del mundo. Eso es lo que los pobres de espíritu madre pueden evitar. No se ven enfrascados en esos intereses. Saben que tienen que vivir aquí y ser felices también, o encontrar el gozo, como muy bien usted lo ha dicho. Ese gozo solo viene de Jesús y no lo debemos perder, aún en medio de las dificultades, porque lo llevamos muy adentro. ¿Saben qué consiste para mí la libertad de nuestro Santo Padre Francisco, siendo italiano? Estaba agonizando y quería que le dieran un pedazo de bizcocho de almendras. Ajá. Y hace que el hermano Jacobi llamara a una mujer para que le hiciera el bizcocho. Y estaba agonizando. Eso para mí es libertad. Correcto. No se limita con morderse las uñas y decir, ay, me muero. No podré comer más bizcocho de almendras. No, pide que se lo den. Yo probablemente pida también bizcocho de almendras y una pizza bien grande. Tenemos otra llamada. Hola. Hola. Hola, madre. ¿De dónde es? Me llamo Alan y soy del estado de Nueva York. Ajá. Madre, soy un policía retirado, incapacitado. A mí me criaron en la iglesia católica, pero me alejé demasiado. Me hice policía y con el tiempo me declararon incapacitado por un accidente. Regresé a la iglesia, ayudaba en las clases de catecismo, de primera comunión, y a la vez era como un proceso de aprendizaje para mí, aprendiendo de nuevo lo que era ser católico. Me encanta la iglesia, me encanta la misa. La misa es uno de los actos más bellos de los que he participado, pero otra vez me volví a alejar. He perdido el camino y tengo una familia. Me doy cuenta que no los puedo guiar y si yo mismo no tengo el camino a seguir. Hace poco empecé a aprender cómo decir el rosario. Recientemente mi madre ha sido diagnosticada con un tumor en la cabeza y le he estado rezando al Padre Pío, no tanto por un milagro en sí, sino por la bendición de que si muere y es llamada a casa, que sus pecados sean perdonados y pueda ser aceptada en el cielo. No sé dónde dirigirme, he preguntado y hasta incluso he escrito a través del correo electrónico a sacerdotes y nadie parece tener tiempo. Qué comentario tan triste. Sí, un comentario muy triste. Sí, que un sacerdote o cualquiera no tenga el tiempo para ayudarlo. No se dé por vencido. Tiene que buscar por aquí y por allá hasta que encuentre a la persona que tome el tiempo de ayudarlo.
Yo también le diría, madre, que aun cuando él no haya sentido el significado pleno de la misa, que nada pierde con ir a la iglesia durante la misa y pedirle al Señor que le deje saber que Él está ahí presente. Señor, si es que mi fe está tan muerta que se han marchitado sin ningún tipo de entusiasmo o entendimiento, solo estoy aquí, Señor, en tu presencia. Sé que puedes tocarme el corazón. No creo que deba. No se dé por vencido. Ese es mi consejo. No se dé por vencido. No se dé por vencido nunca. Lo que necesitas también es ir de vez en cuando ante el Santísimo Sacramento. Cuando no haya nadie y estés totalmente solo con Jesús, y abre tu corazón. Él sabe exactamente cómo te sientes. ¿Ves? Algo de eso que están sedientos es el deseo de santidad. Dile a Jesús que quieres entender lo que te pasa. Primero que nada, dile: yo te amo. Sé honesto, sé humilde, sé como un niño delante de Dios. Yo voy a rezar por ti. Yo lo que quiero es que regreses a casa. No te alejes decepcionado. Regresa a la iglesia. Visita el Santísimo todas las veces que quieras. Y le dices que estás ahí, que lo has perdido, que regrese a ti. Pídele a Nuestra Señora. Tú piensas que no tienes fe, pero sí que la tienes. Haz una visita cuanto antes, porque si no te acercas a la hoguera, te vas a quedar igual. ¿Ves? Y la única hoguera de este mundo, la única luz que queda, donde quiera que vas, hay oscuridad. Y si estás en la oscuridad, bueno, pues no ves la luz. Tienes que acercarte a la hoguera, y la hoguera es la Eucaristía. Jesús está ahí. Acércate a la hoguera lo más que puedas, hasta las barandas del altar. Bueno, ya esas no las tenemos, pero acércate lo más que puedas y dile: Señor, estoy aquí. Pobre pecador como soy, quiero que me comprendas, que te he perdido, y te sorprenderá la sorpresa, te lo garantizo. ¿No lo cree, Padre? Sí, madre, esa presencia de Jesús, ese alivio que nos viene de la Eucaristía. Dice él que le pedía al Padre Pío. Hay una historia muy peculiar. Dicen que para probar los dones del Padre Pío, y sin que él supiera nada, le cambiaron al Santísimo Sacramento del altar mayor a un altar lateral. El sagrario quedó donde estaba. Solo lo querían probar, y cuando llegó a la iglesia se dirigió al altar mayor, pero no se inclinó ante él, sino hacia el costado, porque sentía brotar de ahí esa tierna presencia de Jesús. Creo que lo que le decía a este señor, madre, es tan cierto. Esa ternura que emana de Jesús, de seguro le tocará el corazón. Y aun cuando abra todo su corazón a Jesús, que le diga: Señor, ya no te conozco como antes, por favor, muéstrame tu rostro, revélate, déjame saber. Eso es ser pobre de espíritu. Así es. No está tan mal, aun cuando te sientas frío. De vez en cuando tenemos que adentrarnos en esas profundidades de la oscuridad de la fe. Y es ahí donde vas a encontrar a Jesús. Él mismo pasó por eso en su crucifixión. Tuvo que sufrir, cargó el pecado sobre las espaldas por el bien nuestro. Por lo tanto, Él nos entiende. Ve a la iglesia mañana mismo, si puedes, a la que tú quieras, siempre y cuando sepas que el Santísimo Sacramento está presente, y detente allí por un rato. Dijo él que él recitaba el rosario. Creo que sí, que lo dijo. Estoy casi seguro que lo dijo, sí. Ah, sí, ella escucha bien. Ujú. Bueno, tenemos otra llamada. ¿Aló? Hola, del estado de Arizona. ¿Y cuál es su pregunta? Madre, primero que nada, quiero pedirle sus oraciones y me siento muy contento por lo que Dios ha hecho con usted. Gracias, Y mi gracias. pregunta tiene relación con la primera bienaventuranza, la de los pobres de espíritu. Yo lo que quisiera es que me explicaran un poco más el significado original de la palabra pobreza. ¿Era Jesús rico en espíritu o era Jesús pobre de espíritu? Y la segunda parte de mi pregunta es: ¿qué tal aquellos que luchan contra las tinieblas, la maldad? Y conscientemente le pedimos al Señor por horas y horas. Parece que existe como una especie de lado oscuro en nosotros.
que el Señor tiene que transformar. Es bastante doloroso. Lo podemos sobrepasar con la fe. Es como algo increíble. Algo, por ejemplo, en mis sueños, yo sueño con muchas cosas malas siempre. Yo paso las horas en oración y sacrificio, pero me he dado cuenta de que mi vida ha sido tan tenebrosa que es difícil para Dios cambiarla. De momento, lo va haciendo poco a poco. ¿Es eso pobreza de espíritu? ¿Qué pudiera decirme al respecto? Porque la verdad que no estoy seguro de qué se trata esto. Fuerte la pregunta. En verdad, dos preguntas, madre. Déjeme contestar la primera para este señor. Hay que hacer una distinción entre la pobreza regular y la pobreza de espíritu. Cuando Jesús vino al mundo, San Pablo nos dice, se hizo pobre por nosotros. San Francisco respondía cuando la gente le preguntaba de su amor por la pobreza, que esa era la virtud que había acompañado a Jesús desde el inicio de su vida. En Belén, donde no encontraron posada y tuvo que nacer en un pesebre que es donde comen los animales, y lo envolvieron en pañales. Así que la pobreza lo acompañó desde su nacimiento. Estaba presente en su vida. Cuando dice que los pájaros tienen nido y las zorras tienen sus guaridas, pero que el Hijo del Hombre no tenía lugar donde reposar la cabeza. O sea, que se identificaba con los pobres. Alguien una vez me decía que los pobres de Jerusalén salían de la ciudad hacia las afueras y se cubrían con sus mantas que también les servían de cobija y dormían bajo los árboles. Y quizás Jesús haya hecho eso también con los discípulos, porque no tenía un lugar que pudiera llamar casa. Y finalmente muere en la cruz absolutamente sin nada. Todo se lo quitaron. Jesús vivió la verdadera pobreza. Ahora bien, la pobreza de espíritu toca también a aquellos que quizás tengan muchas cosas materiales, pero que a la vez poseen esa total confianza en Dios. Espero que nuestro oyente no confunda pobreza de espíritu con pobreza espiritual. Pobreza espiritual es cuando se ha perdido la fe, quizás porque se viva una vida pecaminosa. Sí, espiritualmente son pobres. Ciertamente Jesús fue pobre porque escogió ser pobre por nuestro bien. Él nunca pudo haber sido pobre en la parte espiritual, o sea, en el sentido de no poseer la santidad. Sí, padre, y eso de San Pablo cuando dice que Jesús se despojó de sí mismo, aun siendo el Hijo de Dios. Bueno, eso de despojarse, madre, que le dicen que no, sí, quiere decir que Jesús echó a un lado la gloria a la que tenía derecho, su divinidad, y la esconde bajo su humanidad. Y aunque en la parte humana también tendría derecho a la gloria por ser hijo de Dios, por ser el Rey y el Mesías, aún así escogió servir, escogió venir al mundo humildemente. Y en eso nos da el ejemplo de cómo ser pobre de espíritu. Los que prefieren servir en humildad, lo que escogen confiar, ver a Dios actuando en sus vidas. Y eso nos mostró Jesús, al hacer siempre lo que su Padre Celestial le pedía. Es por eso que podemos decir que Jesús era pobre de espíritu, porque siempre hizo lo que el Padre le pedía, por su confianza en la voluntad del Padre. Ahora, la segunda pregunta, lo que dijo acerca de la oscuridad. Yo sospecho que él mencionó que rezaba mucho. Pero madre, a medida que progresamos en la vida espiritual, nos topamos con esa experiencia de la noche oscura de la que hablaba San Juan de la Cruz. Y quizás este señor, sin darse cuenta, esté pasando por ella. Aun cuando esté tratando de llevar una vida santa, aun si trata de no ofender a Dios en cosas serias, y aun cuando hace el mayor esfuerzo de evitar los pecados veniales, puede ser que esté pasando por esa noche oscura donde Dios parece que nos abandona y nos sentimos completamente solos. Hasta nos llegamos a preguntar si Dios nos sigue amando. ¿Hacia dónde va mi vida? No veo el consuelo por ninguna parte. Me sentía más seguro antes. Me siento como si estuviera en una cueva en la oscuridad. No sé dónde voy.
En verdad, madre, pienso que ese es el caso de este señor y que puede estar más cerca de Dios de lo que él mismo piensa. Sí, ¿no piensa usted que su pregunta original haya sido cuál es la diferencia entre pureza y pobreza de espíritu? Pobreza, pureza, la virtud, Y la pobreza de espíritu, sí. y pureza de espíritu, por supuesto, la pureza como virtud de castidad. En ese sentido, hará que nos despeguemos de nuestros deseos o placeres sexuales, de acuerdo a la vocación que tengamos en la vida. Y la pobreza de espíritu sería el sentido de confianza de que Dios trabaja en mi vida. Y como lo dicen los Salmos y el Antiguo Testamento, no pongas tu confianza en los príncipes, ni tampoco en el dinero, en las riquezas, porque en verdad esas cosas destruyen al pobre de espíritu que tanto le gusta a Jesús. Algunos ponen su confianza en las cosas materiales, en conocer a personas influyentes, con conexiones, en vez de confiar plenamente en Dios. Padre, usted es maravilloso. Tiene todas las respuestas y le agradezco tanto que haya venido. Esté al tanto de las reflexiones del Padre sobre las bienaventuranzas. Léalas usted mismo. Están en San Mateo y también en San Lucas. No dejen de leerlas. Son un proyecto de santidad. ¿Cuál es esa que dice, bienaventurados los mansos porque poseerán la tierra como herencia? Sí. Vi una vez una calcomanía en la parte de atrás de un carro que decía, bienaventurados los mansos porque heredarán la tierra. Y en la línea siguiente, ¿pero quién la quiere? Un concepto totalmente equivocado de la tierra, porque nos referimos a la tierra prometida, al cielo. Hay que buscar el cielo, hay que buscar a Dios. Ahora, no se me podía olvidar aquella bienaventuranza que dice, pedid y se os dará. No es una bienaventuranza, pero es bueno pensar en ello de vez en cuando. Sí. Por favor, pónganos entre sus cuentas del gas y de la electricidad. Febrero es un mes que siempre es apretado. Y la semana próxima, cuando se entere de todas las cosas bellas que hace el Señor con lo que usted nos da, pues va a quedarse maravillado con todo lo que Él hace con su cadena de televisión. Un mes difícil, febrero, por todas esas cuentas de Navidad que aún se están pagando. Todos tenemos cuentas que pagar, especialmente para poder seguir saliendo al aire. Así que sean generosos, los queremos mucho. Y no se olvide que dentro de toda la oscuridad que hay en su vida, Dios está siempre presente con su dulce madre. Y Él los ama muchísimo. Gracias, Padre. Gracias, Madre. Que Dios los bendiga. Se me olvidó pedir la bendición. Que el Señor la bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Thank you.